Cordial saludo. Para participar en el tercer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, mis compañeros Dani García, docente de la Universidad de Antioquia, Mauricio Sánchez, administrativo de la Universidad de Antioquia, y yo, Diana Cristina Escobar, docente de cátedra de la Universidad de Medellín, traemos la ponencia La asequibilidad de la educación superior en Colombia, uso de la regla de 10 para valorar oportunidades y limitaciones. Para desarrollar nuestro trabajo, intentamos responder dos preguntas. La primera, ¿es asequible la formación en educación superior en Colombia? Y la segunda, ¿qué oportunidad tiene la población y el ciudadano promedio de acceder a la educación superior en Colombia, dadas sus condiciones económicas y las condiciones económicas del país? Comenzaré mencionando que la educación superior es un bien preferente o estratégico por todos los efectos positivos que trae a nivel de productividad, de democracia, de desarrollo económico, de desarrollo social, sobre los retornos de los individuos, de los hogares, de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa cuando un bien estratégico como este tiene o presenta precios muy altos? Desde 2018, en Estados Unidos se publica el gráfico del siglo que muestra el cambio de precios de algunos bienes en la economía norteamericana y deja muy claro que la educación superior es uno de los bienes más costosos para esa economía y que ha presentado desde el año 2000 un crecimiento continuo. Este panorama no es lejano para Colombia. Las matrículas en Colombia en educación superior también presentan un crecimiento continuo. Sin embargo, en Colombia esto es mucho más grave porque también se viene presentando un descenso en el ingreso de los hogares. Además, la pandemia puso de manifiesto muchas presiones sobre el sistema de educación superior. Particularmente dejó en claro que para Colombia la deserción es un riesgo que se materializa si los ingresos de los hogares decaen. Además, Colombia cuenta con dos males generalizados y persistentes como son la pobreza y la desigualdad. Miren, si se piensa en el ascenso social como un viaje de muchas generaciones en una escalera de mejora en ingresos, entonces para Colombia, cada peldaño de esa escalera es más alto y es más ancho de lo que lo es para el resto del mundo. La altura indica la desigualdad del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, que es aproximadamente de 0,52. Es de las mayores en el mundo, como se puede ver. Ahora, el ancho del peldaño habla de la similaridad de ingresos entre los padres y los hijos a lo largo de las generaciones, lo que da una idea de estancamiento o persistencia de ingresos. Los efectos de esa escalera descompuesta para el ascenso social se traduce que para salir de la pobreza en Colombia se necesitan 11 generaciones, algo como 330 años. Además, la diferencia en matrícula en educación superior por nivel de ingreso en el país refleja una historia de rezagos, abandonos y disparidades en la trayectoria educativa entre el quintil más rico y el más pobre, porque se evidencia que existe una disparidad de 4 a 1 en el acceso de jóvenes de alto ingreso comparado con sus pares de bajo ingreso, es decir, un 58% contra un 15%. Ahora vamos a definir la asequibilidad en educación superior. Encontramos de que no hay una definición unificada, por lo tanto, es prudente identificar cómo las partes interesadas promueven su propia interpretación. Para los hogares, la asequibilidad a la educación superior es disponer con los recursos suficientes para el acceso y la permanencia. Para el Estado, se mide en función de la proporción de personas que pueden permitirse la educación superior. La medición se considera en tres momentos: al inicio de la formación, a lo largo de la vida del estudiante y durante el reembolso de préstamos. Para los organismos multilaterales, la asequibilidad es atender el ejercicio del derecho de la educación superior, siendo este gran parte responsabilidad gubernamental. Es decir, que los gobiernos cuenten con los recursos necesarios para garantizar este derecho. Además, hace énfasis en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, educación de calidad.
En este marco es interesante realizarnos dos preguntas. La primera, ¿cómo saber si el valor de la matrícula de una institución de educación superior está desbordado y qué tan asequible es la educación superior para un hogar promedio? Para dar respuesta se usa la regla de 10. La regla tiene tres afirmaciones que refiere las proporciones de recursos a destinar para los gastos educativos. El primero es que los hogares ahorran el 10% de sus ingresos. El segundo es que los hogares ahorran durante 10 años. Y el tercero es que el estudiante universitario trabaja 10 horas a la semana para ayudarse con sus gastos. Una aproximación ingenua sería a partir de que un hogar tiene 3,1 personas y que el 80% de los hogares ganan menos de 4 salarios mínimos legales vigentes. Entonces se calcula que un hogar lograría un ahorro en esos 10 años de 43,2 salarios mínimos legales vigentes, por lo que un semestre asequible para esos hogares tendría un valor de 3,6 salarios mínimos legales vigentes. Para refinar el cálculo se desarrolla a partir de los quintiles de ingreso. Entonces se ordena la población de mayor a menor ingreso y se arman grupos de 20%. El quintil 1 es el 20% de la población de menores ingresos y el quintil 5 es el 20% de la población con mayores ingresos. Y si inicialmente suponemos que se cumple la tasa de ahorro de la regla, de ese 10%, entonces encontramos que para los quintiles 1 a 3 el valor del semestre asequible oscilará entre 1,4 y 5,26 salarios mínimos legales vigentes. Y para los quintiles de mayor ingreso, el 4 y el 5, entre 4,79 y 18,19 salarios mínimos legales vigentes. Pero se debe tener en cuenta que la tasa de ahorro de los hogares no es constante y las crisis golpean su ingreso disponible, que los hogares con menor ingreso no alcanzan a cubrir sus gastos y por tanto no ahorran, sino que se endeudan, por lo que no se cumple la tasa de ahorro que exige la regla. Para el quintil 3, el valor de semestre asequible oscila entre 0,18 y 0,64 salarios mínimos legales vigentes. Para los quintiles 4 y 5, el valor de semestre asequible se encuentra entre 0,39 y 8,93 salarios mínimos legales vigentes, con amplias disparidades entre quintiles. Los resultados reflejan que si se aspira a una educación privada, es muy probable que en todos los quintiles se requiera endeudamiento, ya que para 2017 el valor promedio de una carrera universitaria rondaba los 100 millones de pesos, lo que se traduce a 13,6 salarios mínimos legales vigentes por semestre, sin incluir gastos de sostenimiento ni rezagos o demoras en la formación. Conclusiones: las instituciones de educación superior deben de reconocer las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, de modo que la oferta pueda llegar a los diferentes territorios y sea asequible para el grueso de la población. Tenemos un sistema de educación superior concentrado territorialmente y excluyente por precio. Para 2020, la oferta se concentraba en las principales ciudades. Ciudades como Bogotá y Medellín contaban con más de 1.000 programas de pregrado, mientras que departamentos como Guaviare, Vaupés y Bichada tenían una oferta de cero. Además, la OCDE en 2021 señalaba que la proporción de adultos de 25 a 64 años con educación terciaria varía entre el 15% en la región de Nariño y el 35% en la región de Bogotá. Además, la pandemia nos ha traído nuevos retos. El DANE ha reportado que en 2020 el 42,5% de los colombianos vivieron en condiciones de pobreza, cayendo los ingresos per cápita del primer quintil de la población en un 45,4%. Además, por último, es necesario que el Ministerio de Educación Nacional disponga y genere la información sobre la asequibilidad o al menos sobre el costo de los programas. Muchísimas gracias.